El mayor problema del ser humano, ¿cuál es? No es ni siquiera Satanás. Satanás está derrotado. ¿Lo sabían? Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. El mayor problema de nosotros es con respecto al pecado, con esta naturaleza pecaminosa con la cual nacimos y a través de la cual Satanás se vale para tentarnos y hacernos caer en el pecado, con el único objetivo de separarnos de ¿quién? ¿Cuál es el deseo del diablo? De separarnos de Dios, porque el diablo sabe que separados de Cristo nada podemos ¿qué? Nada podemos hacer, estamos perdidos. Pero saben, amados, Dios da una maqueta, Dios da un plano, Dios da a través del santuario unas instrucciones especiales en un tiempo especial, y a través de esta maqueta podemos entender de una manera sencilla, profunda, cómo Dios resuelve el problema del pecado en cada una de nuestras vidas, para que finalmente podamos tener salvación y vida eterna. Amén. Por eso el propósito de esta doctrina del santuario es comprender el significado de las verdades espirituales involucradas en el gran conflicto. Cómo Dios resuelve de una manera poderosa el problema del pecado y cómo un sinnúmero de cosas están envueltas en el plan de salvación. Y dice allí: en el santuario vemos la forma maravillosa en que Él, ¿quién? Dios, trató el pecado, ¿y a quiénes? Y a los pecadores. Por eso dice aquí en el deseado de todas las gentes, página 21, el santuario y sus servicios eran recursos didácticos. ¿Eran qué? En otras palabras, el Señor, a través del santuario, es como si nos quisiera enseñar, como cuando a los niños les queremos enseñar ¿con qué? Con plastilina, para que ellos aprendan y entiendan y se les grabe de una manera fácil las cosas. Dios, a través de la maqueta del santuario, quería que cuando se cumpliese la realidad de estas cosas que habrían de venir, entonces quitase nuestra mente del santuario terrenal para trasladarlo a la gran obra a la cual apuntaba esta maqueta. ¿Y cuál era esa obra? La obra poderosa de Cristo en el santuario ¿qué? En el santuario celestial. Recuerden, queridos, que todo lo que Dios ordenó a Moisés que hiciera era solo un símbolo, era solo una representación, era solo una señal. Esos corderos que eran sacrificados en realidad simbolizaban, era un símbolo de aquel cordero que habría de venir en el tiempo determinado a morir por el pecado de la humanidad. Así que, venido el cordero, ¿qué pasó con esos sacrificios? Quedaron abolidos. Ya para nada servía más el santuario terrenal. Por eso la tarea de Dios a través de Moisés era grabar en la mente de ese pueblo y que colocara su fe desde antes de que Cristo iniciase su obra, porque en esta noche vamos a mirar el primer movimiento de Cristo en el santuario. ¿Y cuál es ese primer movimiento? Vamos a ver 7. Y esos 7 tienen que ver con la salvación de nosotros. ¿No dicen amén? Si Cristo se mueve en el santuario, es con el propósito de salvarnos del pecado. Amén. Si Cristo no hiciese esos 7 movimientos, hermanos, nosotros estaríamos completamente perdidos.
y nunca volveríamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios. Y nunca podríamos volver a vivir con Él como Él lo ha prometido por los siglos de los siglos. ¿Y quieren que le diga una cosa? Aquellos que desean ser salvos también necesitan seguir los pasos ¿de quién? De Jesús. En estas noches, en estas 7 noches que vamos a tocar paso por paso. Y son los mismos pasos que necesitamos seguir nosotros para que finalmente lo que Cristo va haciendo, entonces me vaya afectando a mí y yo me vaya acercando cada vez más a ese final paso que será el estar con el Señor por los siglos de los siglos en la tierra renovada y en el santuario que el Señor ha hecho en el cielo, el cual descenderá en la tercera venida del Señor. El tabernáculo de Dios vendrá sobre esta tierra, y los que sean salvos, los que sean redimidos del pecado, finalmente morarán con el Señor en la tierra renovada por los siglos sin fin, felices, libres totalmente del pecado. Pregunto, ¿a ustedes les gustaría llegar al 7º paso y gozar por la eternidad sin pecado en un mundo donde todos los seres serán santos, donde todos nos amaremos, donde todos serviremos al Creador del universo y donde ya no habrá muerte, dolor, enfermedad y sufrimiento? ¿Les gustaría a ustedes llegar hasta allá? Pues vamos a mirar cómo podemos lograrlo. Hoy vamos a mirar el primer paso y la primera obra que Cristo hace, el primer movimiento que hace. Y vamos a mirarlo porque dice aquí que el santuario sirve y ayuda a entender mejor a Dios y a su amor. Y todavía nosotros podemos sacar provecho de ello al estudiarlo, y por eso lo vamos a estudiar. En todas sus partes era un símbolo ¿de quién? Así que todo lo que vamos a mirar del santuario apunta a la obra de Cristo en favor de ¿quiénes? En favor de nosotros con respecto al problema del pecado. Así que está Cristo, está el pecado y está ¿quién? Está el pecador. Vamos a mirar de qué se trata. El pueblo de Dios, vea lo que dice el conflicto de los siglos. El pueblo de Dios debería comprender ¿qué? Claramente el asunto del santuario, porque de esto depende que usted y yo seamos salvos. Y pregunto, ¿ser salvo es cualquier cosa? Hermanos, de nada sirve venir aquí si no venimos con el propósito de ¿qué? De obtener la vida eterna. Y a través de estos 7 pasos, si seguimos al Cordero, si vivimos la experiencia que Jesús nos invita a vivir, entonces estaremos entre el grupo de los salvos y de los redimidos del Señor. El santuario celestial, ¿qué es? ¿Qué es? Ayúdenme, por eso les proyecté allí. El santuario celestial, ¿qué es? Para que no se me duerman allí, para que estemos atentos. ¿Qué es? Es el centro mismo de la obra ¿de quién? De Cristo. ¿En favor de quiénes? En favor de todos nosotros y de los que están afuera. Hermanos, qué tremendo es el diablo. ¿Ven cómo tiene el diablo hoy en especial al mundo? ¿Saben la estrategia del diablo en los últimos días? Es llenar el mundo de fiestas, de costumbres, de tradiciones. ¿Y saben cuál es por qué? Mientras que pasa la obra del santuario en el cielo y se cierra la gracia de oportunidad, y todo mundo que se pierda. Ese es el objetivo del diablo. Que los seres humanos centren sus miradas en las cosas terrenales, en las diversiones, en las fiestas y costumbres mundanales, mientras que en el cielo se está decidiendo el destino eterno y final de todos los pecadores
que no quieren prestarle atención a Cristo, ni quieren conocer estas grandes verdades para salir de este terrible engaño en que la mayoría del mundo está sumido hoy en especial. Y ahorita viene luego Navidad, que es otra fiesta inventada por los seres humanos, porque la Biblia nunca habla de que debemos celebrar eso. Ni siquiera la Biblia apunta al nacimiento de Jesús. Eso fue vedado porque el objetivo de Dios es que no centremos nuestra mirada tanto en la primera venida de Cristo, aunque fue importante. Lo que el Señor quiere en estos últimos días es que coloquemos nuestra mirada en la obra que Cristo está realizando. ¿Dónde? En el santuario celestial, porque de ahí depende su vida y mi vida eterna. Así que no es un juego, es una verdad que necesitamos completamente entender. Lo dice el Conflicto de los Siglos, la página 543. Es el centro de la obra de Cristo en favor de ¿quiénes? De usted y de mí y de todos, porque la oportunidad es para todos. El Señor no excluye a nadie. Todos somos importantes para Dios, y ahorita lo vamos a entender, porque la primera obra, el primer movimiento que el Señor hace, vamos a mirarlo. Cuando Adán y Eva pecaron, la ley, ¿qué exigía? ¿Qué exigía la ley? Ayúdenme. Muy bien, derramamiento del pecado. ¿Qué le dijo el Señor? El día que desobedezcan y coman del fruto, ¿qué pasaría? Morirían. Y morir, para que una persona muera, significa que hay derramamiento ¿de qué? De sangre. Pero la pregunta es, ¿por qué Adán y Eva no murieron en el momento? Porque se les hizo una promesa y había un plan diseñado por Cristo, por Dios en el cielo. Y Cristo se ofreció para venir a morir en favor de ¿quiénes? En favor de nosotros. Así que ya en el pensamiento de Cristo, desde el tiempo de Adán y Eva, se les prometió que Él se iba a mover, iba a dar el primer paso para venir a salvar al ser humano del pecado. ¿Y cuál era ese primer paso? Hermanos, que el Señor dejaría el santuario celestial, dejaría el lugar santísimo donde estaba allí con su trono, con su Padre celestial, pasaría el lugar santo y saldría del santuario para venir al campamento. Así que la primera obra, el primer movimiento que el Señor hace es salir del santuario que está en el cielo para venir a ser como uno de ¿quiénes? Como uno de nosotros, para alcanzarnos, para buscarnos en nuestra condición de perdición. Pregunto, ¿quién buscó a quién en el huerto del Edén? ¿El hombre arrepentido y humillado porque había comido del fruto buscó a Dios? ¿Quién lo buscó? Cristo lo buscó en el huerto del Edén. Hermanos, es extraordinario ese primer movimiento. Nosotros pecamos, pero Cristo es el que vino ¿a qué? A buscarnos. Pregunto, ¿Dios nos ama? ¿Será que Dios nos ama? Solo con comprender, hoy vamos a mirar solo un movimiento, y son 7, y en cada uno de ellos vemos, hermanos, cuán importante es que el Señor se mueva en el santuario, porque cada movimiento es sumamente importante. Si Cristo no hubiese venido, no se hubiese ofrecido para entregar su vida, para buscarnos, para encarnarse en este mundo y buscarnos, como lo dice Lucas 19:10, hermanos, estaríamos perdidos completamente, porque no habría derramamiento de sangre y no habría paga para nuestro pecado. ¿Quién fue la paga del pecado? La sangre de Cristo Jesús pagó la deuda del pecado de toda la humanidad, y gracias a que Él vino a morir es que nosotros hoy, por la fe en Él, podemos ser perdonados del pecado. Amén. Por eso dice allí, porque la paga del pecado es muerte, pero
cual termina diciendo: mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Porque el Señor, aunque era poderoso, aunque era Dios, Él no escatimó el ser como Dios. Así que vamos a algunos pasajes que revelan cómo Dios muestra el origen del santuario. Ya los hemos leído ayer, pueden copiarlos para que los lean en casa los que no estuvieron en la conferencia de anoche. Así que cómo Dios revela el santuario, era un modelo de la maqueta, de la original. Esa maqueta que fue dada ayer en el desierto era un modelo del original que hay en el cielo. Y el único objetivo de ese santuario era que Dios habitase en medio de su pueblo. Todo esto lo vamos a mirar durante la semana, porque el Señor se va a empezar a mover. Pero vamos a mirar hoy cuál era el propósito por el cual Cristo se movió del santuario celestial, salió de allá del lugar santísimo, del santuario del cielo, para venir a este mundo. El único objetivo del Señor era finalmente que el ser humano pudiese volver a reconciliarse ¿con quién? Con Dios. Ese es el único deseo del Señor, a través del plan de redención en la verdad del santuario. Volver a acercar al ser humano con el Dios eterno. ¿Qué lo separó? El pecado. Y para eso vino Cristo, para eliminar el pecado, el obstáculo, y entonces hacer un puente, hacer una escalera de acceso al trono de la gracia, al trono del cielo. Por eso Cristo sale de allá, de ese lugar, sale del lugar santísimo del santuario celestial. Recuerden que este era una maqueta del verdadero, el de allá es inmenso. El Señor sale, se viene desde el cielo y es encarnado en el campamento. ¿Y qué simboliza el campamento? El campamento simboliza este mundo, todos los que necesitan la gracia y la misericordia ¿de quién? De Cristo, pero de una manera especial. Nació en su pueblo, nació en aquellos que profesaban esperarlo. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes profesaban esperarlo? Los judíos, el pueblo especial de Dios en ese tiempo. Y nació en medio de ellos, nació en medio de ese campamento. Y el pueblo judío provenía de las 12 tribus de Israel. Y el campamento que se muestra aquí, que permaneció en el desierto por 40 años. Las 12 tribus se organizaban, 3 al oriente, 3 al occidente, 3 al norte y 3 al sur. Y así todos se distribuían de una manera equitativa y todos prestaban atención a lo que se realizaba dentro del santuario, allí en el atrio exterior y también en el lugar santo y en el lugar santísimo. Porque había una obra especial que se realizaba todos los días. Había un sacrificio matutino y vespertino. De eso vamos a hablar en estos días. Así que Jesús sale para encarnarse con el único objetivo ¿de qué? De llegar a ser en medio de nosotros el Cordero perfecto. ¿Por qué era necesario que Jesús viniese a este mundo a vivir una vida perfecta? Para que al ver su hermosura, al ver su santidad, al ver su amor y su misericordia, le siguiésemos. Para que Él fuese nuestro ejemplo, era necesario que Jesús viviese primero una vida perfecta, para que entonces pudiese ser la ofrenda perfecta para el problema de nuestro pecado. Pregunto, si Cristo hubiese cometido un pecado, ¿hubiese sido el Cordero perfecto para ser sacrificado por el pecado de toda la humanidad? No, no hubiera podido. Si hubiese dañado el plan de salvación,
Por eso Jesús primero debía vencer el pecado en su carne. Debía vivir una vida perfecta para enseñarle al ser humano que sí es posible vivir sin el pecado. Y por eso Jesús en Filipenses, busquemos Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Abramos la Biblia. A mí casi no me gusta colocar solo las citas para que usted abra la Biblia, para que se muevan las páginas y podamos escuchar claramente con nuestra propia voz qué dice el Señor. ¿Cómo vino Jesús al campamento? ¿De qué manera vino al campamento? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice? El cual no escatimó el ser igual a Dios, ¿como qué? Como cosa que aferrarse. Siendo el Dios, no se aferró a su divinidad, sino que ¿qué? ¿Qué dice el pasaje? Se despojó a sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué se despojó? Tomando forma de ¿qué? Se hizo semejante a ¿quiénes? ¿De qué está hablando entonces este pasaje? Está hablando de que un día Cristo se hizo hombre, Cristo se encarnó, Cristo se hizo 100% un ser humano, dejó a un lado su divinidad para venir a nacer de una virgen, de una mujer, de un ser humano, de un habitante de esta tierra, para venir a identificarse con el problema del pecado y poder vencer, para que usted y yo podamos también vencer con el poder y con la sangre de ¿quién? De Cristo Jesús. Así que, hermanos, el Señor dejó su trono para venir al campamento, para venir a este mundo, para venir a buscar al ser humano. Y vamos a leer lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 18 y 19? Alguien que me lo lea fuerte. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Vamos a buscar en la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, 18 y 19? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra hermana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo vivió Cristo en este mundo? ¿Sin qué? Sin mancha y sin contaminación. Era necesario que Jesús viviese y nos diese ejemplo de una vida sin pecado. Para que ya no tengamos excusa, ya no podemos decir es que yo no puedo vivir sin pecar. Solo necesitamos mirar a Jesús y con Jesús tenemos lo suficiente para dejar a un lado las excusas. Por eso, hermanos, no podemos seguir viviendo una vida sin vivir en el pecado, es vivir lejos de Cristo. ¿Por qué? Porque al mirar a Cristo cada día, entonces me voy transformando. ¿Por qué? Porque al mirar su vida perfecta, Él me muestra que es posible vencer el pecado, que es posible vivir una vida en santidad, que es posible vencer porque Él ¿qué? Porque Él venció y Él te ofrece esa victoria a ti cada día. Si tan solo decidimos tomarnos de su mano poderosa, Él nos hará vencedores en medio de la lucha contra el pecado, porque Él lo venció para darnos el poder para vencer a nosotros. Por eso vea lo que dice San Juan 1:14. ¿Cómo llegó Él a ser el Cordero perfecto? ¿Qué dice? Otra persona que lo lea fuertemente, que me ayude. San Juan 1:14. Busque rápido en la Biblia. ¿Sí recuerdan eso? Así que vamos, hermano, léalo, duro. Y el Verbo se hizo carne que habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Alabado sea nuestro Dios. El Verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne.
y habitó en medio de quién. ¿Vino Jesús desde el cielo al campamento a buscar al ser humano, sí o no? ¿Era importante que Él viniera? Sí, hermanos, porque de lo contrario usted y yo nunca buscaríamos a Dios. ¿Ve cómo está el mundo? A pesar de que Dios llama y llama al ser humano, ¿cómo está el corazón del ser humano? Duro. Y a veces el de nosotros está casi, se nos pone a veces a raticos, ¿verdad? Porque a veces somos desobedientes en muchas cosas o en algunas cosas. Espero que sea cada día más poquito, hasta que finalmente vivamos una vida perfecta delante del Señor. Amén. Porque Cristo, la vida de Cristo finalmente será la que refutará toda excusa. Por eso cuando veamos el juicio investigador dentro del contexto del lugar santísimo, por eso Cristo se convierte en el lugar santísimo, en el juez de toda la tierra, porque el único que tiene autoridad de juzgarnos es Él, porque Él vino, venció, vivió una vida perfecta, y entonces nadie se podrá levantar en el día del juicio final para decir: Señor, no era posible, es que era imposible vivir en obediencia. Con tanta tentación, con tanto pecado, yo no era capaz de resistir la tentación. El Señor le dirá: yo viví como tú vivías, yo sufrí como tú sufriste. Y si te diste cuenta y analizaste mi vida, yo estuve dispuesto a morir. Entregué mi vida por ustedes. Viví una vida perfecta. Rechacé las tentaciones del diablo. ¿Qué le ofreció el diablo en el desierto? Le ofreció: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué le ofreció allá en el monte? Le ofreció todos los reinos de la tierra. Y más sin embargo el Señor dijo: no. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo ¿qué? Y a Él solo servirás. Pregunto: en medio de las tentaciones diarias de la vida, le decimos no al diablo porque ahora reconocemos que con Cristo somos vencedores y Cristo nos ha libertado del pecado para que no sigamos en el pecado más? ¿Será que esa es la respuesta que a diario le damos a Satanás en medio de las tentaciones al decirle no? Porque así como Cristo venció, Él ha prometido en Filipenses 4:13, porque nosotros también podemos citarle al diablo, un escrito está, cuando él coloque la tentación, coloque lo que más le gusta a usted, porque sabe, el diablo nos tienta por lo que más nos quede, por lo que más nos gusta. Si a usted le gusta lo que destruye su cuerpo, el diablo le coloca allí para acabarlo de destruir. Si a usted le gusta mirar ciertas cosas que destruyen su mente y su alma, el diablo se las coloca todos los días en bandeja de plata. Si el diablo sabe que su debilidad son las amistades y son ese tipo de personas que no le traen nada bueno a su vida, lo va a rodear de esas personas para que le llenen su mente de cosas sucias y que lo lleven a los vicios y a la destrucción de este mundo. Si su debilidad es quizás el amor al dinero, porque quizás no tiene pero vive afanado por obtener, o el que tiene quiere tener más y descuida a Dios, finalmente el diablo lo hará esclavo de esto. Y saben, queridos, el Señor ha prometido para todos aquellos que son tentados a diario por las diferentes debilidades que hayan en nuestra vida. ¿Sabe qué ha prometido? Filipenses capítulo 4 versículo 13, que dice: todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Cristo venció y Cristo fortalece, ayuda a aquel que es tentado. Dice su
palabra que Él es poderoso para guardar sin caída a todo aquel que deposita su confianza en Él. Amén. Por eso, vea lo que dice este pasaje de la revista El Heraldo del 4 de enero del año 1902. Él vino. ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿De dónde se movió? ¿De dónde? Del lugar santísimo del santuario celestial, allí desde el trono de Dios. Vino, se movió, ¿a dónde? ¿A dónde se movió? Al campamento del santuario, a la tierra. Vino a este mundo, vivió una vida sin pecado. ¿Para qué? ¿Por qué era tan importante que Él viniese al campamento a buscarnos y a mostrarnos su gloria? Lo que leía la hermana era muy cierto. Él vino a través de su vida a mostrarnos su gloria. O sea, en otras palabras, a decirle, hermano Henry, hermano, no siga viviendo la vida que vivía. Viva la gloria de Dios en su vida. Y Él la demostró. Vino a mostrarle al que vivía una vida desdichada, al que vivía amargado, de que era posible vivir ¿qué? Feliz. Esa era la gloria que Cristo mostraba. Por eso cuando Él se paraba, entonces la gente veía en Él un semblante de paz, de amor, de benignidad, de gozo. Y pregunto, ¿qué tenía el Señor en esta tierra? ¿Qué tenía? No tenía ni siquiera dónde recostar su ¿qué? Su cabeza. Pero más sin embargo, la gente que lo veía, la gente que disfrutaba a su lado, no se querían ir, porque sentían y recibían de Cristo una paz, un gozo y una alegría que de nadie más habían recibido, porque Él vino a mostrar la gloria de ¿quién? La gloria de Dios en su vida. ¿Y saben, hermanos? Dice aquí, Él vino a este mundo a vivir una vida sin pecado para que en su poder sus hijos pudiesen vivir vidas sin ¿qué? ¿Sin qué? Ayúdeme. Bueno, parece que se me durmieron acá. ¿Una vida sin qué? Sin pecado. Él desea, cuando yo no los escucho es porque algo está pasando, ¿sí o no? Muy bien. Él desea, ¿qué desea Dios? Que nosotros al practicar estos principios, al ver la vida de Jesús, ¿saben qué dice la mensajera del Señor, el deseado a todas las gentes? Dice que si nosotros al menos pasáramos una hora meditando en la vida de Jesús, viviríamos vidas más santas delante de su presencia, comprenderíamos más su amor y entonces estaríamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios cada día más. Porque dice aquí, Él desea que nosotros al practicar los principios de verdad mostremos al mundo que la gracia de Dios tiene el poder ¿para qué? ¿Tiene el poder para qué? Para santificarnos. En otras palabras, así como Cristo un día vino a buscarnos, ahora la tarea, si ya hemos sido encontrados por Cristo, si ya el Señor está haciendo una obra en nuestra vida, si ya le hemos permitido contemplar su gloria en nuestra vida y estamos imitándolo, ¿a qué nos invita Jesús? A que vayamos y hagamos lo mismo. En otras palabras, hermanos, si usted y yo no estamos haciendo eso en el mundo, significa que quizás no estamos contemplando todavía la gloria de Dios en nuestra vida. Quizás todavía su amor no ha llenado nuestros corazones para que podamos impartir ese amor. Quizás todavía no somos felices y por eso no damos felicidad a otros. Algo puede estar pasando en nuestra vida si no estamos siendo fuente de bendición y de poder a otros que necesitan el amor de Cristo Jesús, así como un día Cristo lo desplegó en nosotros. Vamos a San Juan 17, 19. Alguien que me lo lea rápidamente. San Juan capítulo 17, versículo 19. ¿Qué dice? San Juan 17, 19.
San Juan 17, 19. ¿Qué dice? Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, cuando Cristo vino a este mundo, se hizo santo, vivió una vida en santidad, para que usted y yo pudiésemos también llegar a ser ¿qué? Santos. ¿Era importante que Jesús se moviera del lugar santísimo al campamento, sí o no? ¿Que viviese y habitase entre nosotros? Sí. Para decirnos, hermano querido, ya no sigas la vida que estás llevando. Para decirle allá a la prostituta, al ladrón, al hechicero, al que está tomado por el diablo, no puedes seguir esa vida. Hay una vida mejor. Hay una vida mejor a mi lado. No sigas esclavo de Satanás. Yo tengo una vida en abundancia. Tengo una vida en plenitud para ti, libre del pecado. Y Él la vivió primero para mostrarnos que sí es posible que la vivamos con su poder y con su misericordia. Amén. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículos 17, 18 y nos saltamos al 21? Rápidamente busquemos esos textos. Romanos capítulo 5, 17, 18 y luego saltamos al 21. Romanos 5, 17, 18 y nos saltamos al 21. Nuestro Cordero perfecto, Cristo Jesús. Hermano. Porque si por el delito de uno reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundante gracia y el gratuito don de la justicia. Así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Ese es el 21? Lean el 21. ¿Del 5? Claro, el mismo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna mediante la justicia de Jesucristo, Señor nuestro. Alabado sea nuestro Dios. Porque a través de la vida santa de Jesús se reveló la justicia de Dios. ¿Y en qué está basada la justicia de Dios? ¿En qué? ¿En qué se centra la justicia de Dios? ¿Cuál es la base de la justicia de Dios? ¿Cuál es? Su santa ley. Por eso vino Jesús a reivindicar la santa ley de Dios en su carne. Vivió una vida perfecta sin pecado, porque dice la palabra que todo aquel que comete pecado es porque infringe ¿qué? La ley. Y Cristo vivió una vida perfecta, guardó la ley perfectamente para decirnos a nosotros que también lo podemos lograr con su gracia y su poder y vindicarnos del pecado. ¿Por qué? Porque al vivir una vida en santidad ya no volvemos más al pecado. Y si no volvemos más al pecado, entonces el sacrificio de Jesús no será en balde. ¿Sabe por qué muchos se perderán al final? Muchos cristianos se perderán al final porque aunque reconocían que Jesús vino a buscarlos, reconocieron y aceptaron a Jesús y quisieron ser perdonados por Jesús, nunca aprendieron a vivir una vida santa como Jesús la vivió. ¿Por qué? Porque solo querían el perdón. Señor, perdóname, y oramos, nos arrodillamos, le pedimos perdón, pero ¿qué pasa el siguiente día? ¿Vivimos una vida perfecta? ¿Abandonamos ese pecado del cual pedimos perdón el día anterior? No. Y por eso pasan los años y seguimos siendo los mismos peleoneros, los mismos rencorosos, los mismos envidiosos. Y entonces, ¿dónde está Cristo en nuestra vida? Si Cristo nos enseña a que eso debe ser eliminado de nuestra vida, eso debe ser quitado para que entonces ya no permanezcamos en el pecado,
sino permanezcamos ¿en quién? En Cristo, que en Él somos perfectos, porque Él nos da el poder para vencer cualquier cosa en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo cada día estoy juntamente ¿qué? Crucificado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no era capaz solo. Por eso en Romanos 7, si usted mira en Romanos 7, del 10 en adelante, él dice: lo que yo quiero hacer, no lo hago, soy débil. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciéndola, la embargo. Y al final de ese capítulo, él dice: ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que él comprendió que el único que lo podía librar de la muerte, del pecado, y lo podía hacer un vencedor, era aquel que había venido desde el cielo a buscarlo, porque él vino a buscar y a salvar a los que se habían quedado. Y entonces cuando él contempla al Cordero, cuando él por la fe ve a Jesús y contempla su santidad, contempla su vida perfecta, entonces ahí es donde reconoce que es un miserable y que el único que lo puede ayudar es ¿quién? Es Cristo Jesús. Y ahí es donde él se entrega, y por eso él expresa, no es que él se la pasara crucificado en una cruz, no, es que él crucificaba su yo, o sea, entregaba su voluntad, sus deseos, sus pensamientos, sus palabras, su vida se la había entregado ¿a quién? Ahora ella no la manejaba, ahora era ¿quién? Cristo. Y dice: lo que antes hacía en la carne, ahora ya no lo hago, porque ahora vivo por la fe en aquel que me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Alabado sea nuestro. Pregunto: ¿podemos nosotros vivir esa misma experiencia con aquel que se movió desde el cielo a buscar y a salvarnos a nosotros que estábamos perdidos? ¿También lo puede hacer con nosotros, sí o no? Quiero cerrar este tema con lo siguiente. Pongamos mucha atención, que ya vamos terminando. A todos, ¿a cuántos? A todos es prometida la perfección moral y espiritual por la gracia y el poder de Cristo. ¿A cuántos? El libro Hechos de los Apóstoles, página 381. A todos. No habrá excusa en el día final si usted y yo nos perdemos por algún pecado que no quisimos abandonar, porque es posible a través de la gracia y del poder de Cristo vencer, porque Él lo venció, como tú y yo. Tomó nuestra naturaleza y venció. Él no vino como Dios, así que no podemos sacar la excusa. No, es que como Él era Dios, Él pudo vencer. Nosotros somos débiles, nosotros somos seres humanos. No, Él vino y se encarnó como uno de nosotros, pero no se dejó vencer de la tentación. Amén. Venció la tentación. Pregunto, hermanos, ¿es posible vencer entonces la tentación? Hermanos, nosotros nacemos en este mundo con una naturaleza pecaminosa, pero el hecho de que tengamos una naturaleza pecaminosa no significa que en sí somos pecadores. ¿Cuándo llegamos a ser pecadores? ¿Cuándo? Cuando nos dejamos tentar por esta naturaleza y caemos en el pecado. Ahí es donde nos convertimos ¿en qué? En pecadores delante de Dios. Dice: tomó nuestra naturaleza a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer. Vivió una vida sin pecado y Él nos invita por la fe a obtener en Él la gloria del carácter ¿de quién? De Dios. Deseado de toda la gente, es página 278. Y por eso, queridos, Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que la obra del campamento a la cual Jesús se movió es porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te hago una pregunta en esta noche. ¿Te sientes al igual que esta mujer
¿Te sientes un pecador o una pecadora hoy delante de la presencia de Dios? Sentimos, hermanos, que quizás hasta este momento no hemos hecho las cosas bien. Que quizás aunque Cristo nos ha llamado una y otra vez, no sé cuántos amigos hayan aquí, cuántos amigos que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador y que han venido en esta noche. Este primer llamado es para ustedes. El Señor les ama y Él un día descendió del cielo para buscarlos y nos sigue buscando. Aunque Él hoy intercede, aunque Él hoy está juzgando a aquellos que le han aceptado, Él sigue y continúa buscando a los pecadores para que Él pueda hacer esa obra en nosotros de que finalmente podamos salir del pecado a vivir una vida victoriosa en Él, y entonces algún día no muy lejano el Señor vendrá por aquellos que se han dejado encontrar por Cristo Jesús. La cruz es el punto de partida a través del cual podemos contemplar su grande y extraordinario amor para con nosotros. Pero antes de que muriera en la cruz, Él vino y se encarnó. Vivió entre nosotros, mostró su gloria para atraernos a su amor, para mostrarnos que sí es posible vencer esa debilidad que tienes en tu vida. Y por eso, queridos, hoy quiero colocarlos en las manos de Dios. Y si usted ha venido con una lucha, querido joven, querida joven, algún vicio, algún pensamiento que el diablo ha metido en su mente, porque el diablo ahora tiene al mundo endemoniado, ahora hay endemoniados por todos lados, porque no han querido dejarse encontrar por Cristo Jesús, porque han rechazado a Jesús en su vida. ¿Y saben? Lo peor que puede hacer un ser humano es rechazar el llamado de Cristo en su vida. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien rechaza a Cristo, rechaza la invitación de venir quizás a escuchar a Cristo, porque estos son palabras de Él para nuestra vida. Él me ha enviado a este lugar para buscarlos a ustedes, porque Él quiere algún día estar con ustedes en el cielo. Él me ha enviado a este lugar para eso. Pero hay muchos que afuera rechazan la voz de Cristo Jesús, rechazan el llamado de Jesús, no les interesa nada lo que tenga que ver con Cristo Jesús. ¿Y saben qué pasa cuando una persona rechaza el llamado de Dios? Automáticamente está aceptando al diablo en su vida. ¿Y saben por qué? En esta semana vamos a mirar que si no estamos con Cristo, finalmente el diablo toma control de nuestra vida. ¿Y saben por qué? Porque el único que nos defiende de Satanás, ¿quién es? ¿Quién es el único que nos defiende de Satanás? Cristo Jesús. Cuando usted acepta a Jesús, ¿sabe qué hace el Señor? Coloca ángeles guardianes para que los guarde de los demonios satánicos. Por eso vemos tantos jóvenes endemoniados, tantas personas que hoy se están suicidando y quitando la vida, puros endemoniados. El diablo se les mete a la mente para hacerles creer que su vida ya no tiene sentido y se botan de un quinto piso. Y así está haciendo estragos el diablo para aquellos que han rechazado ¿a quién? A Cristo Jesús. Por eso, querido hermano, querida hermana, el deseo del Señor es que algún día tú y yo podamos regresar de donde un día salimos, de la mano, de la presencia de nuestro Dios. Él desea que algún día volvamos al hogar celestial. Y la única manera es empezando como Cristo quiere empezar hoy en nuestra vida. ¿Y sabe cómo quiere empezar? Él quiere que tú en esta noche aceptes la invitación de que Él pueda entrar en tu corazón, en tu vida. Él ha venido a buscarte porque Él conoce la vida que tú llevas y Él sabe cuánto necesitas de Él para que sea feliz, para que vivas una vida de esperanza, para que ya no siga la misma zozobra que vive el mundo.
para que a partir de hoy viva feliz, para que a partir de hoy tu vida tenga sentido, que cada día que te levantes con un propósito. ¿Cuál es? El de buscar cada día de Cristo Jesús, el de cada día hacer la voluntad de Dios que está en su palabra, el de cada día arrodillarnos y buscar la presencia de nuestro Dios para que Él nos guarde durante el día, el de cada día abrir nuestro inario o quizás nuestro teléfono y escuchar alabanzas que nos eleven y con la cual podamos adorar a Dios. En otras palabras, nuestra vida no tiene sentido si diariamente no invitamos a Cristo a nuestro corazón, a nuestra mente. Y por eso en esta hora quiero hacer un llamado en el nombre del Señor. ¿Te gustaría que Cristo viniese hoy a tu vida? ¿Cuántos desean que Cristo llegue hoy a nuestras vidas? ¿Cuántos desean que Cristo haga de nuestra vida una vida perfecta para la gloria de su nombre?